La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana en punto. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la Red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados en todo Lima con Radio Santa Rosa, en Arequipa con Radio San Martín, en Chimbote RSD Radio Santo Domingo, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, las radios dominicas del Perú. También estamos en conexión con Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú. También nos puedes descargar, estamos en todos los teléfonos celulares. Rosa María Palacios, muy buenos días y no fin de semana, sino que media semana más agitada que hemos tenido. Así es, muy buenos días a todos. Hoy día es el Día de los Santos Difuntos. Los santos difuntos. Hay algunos políticos que parecen difuntos, pero no muy santos. Vamos a hablar de eso más adelante en el programa. Pero sí, efectivamente, estamos en 2 de noviembre, ayer primero Todos los Santos, un Todos los Santos muy agitado, porque Keiko Fujimori, como ustedes saben perfectamente, está ya en prisión. Se encuentra en Santa Mónica, según su abogada, en la misma celda que ocupó Nadine Heredia. Qué paradojas de la vida, ¿no? Por eso yo siempre le decía, nunca le deseen la cárcel a nadie. Keiko Fujimori se la deseó a Nadine Heredia y miren dónde terminó Keiko Fujimori, en el mismo lugar. Así que hay que tener cuidado con lo que se desea. Como he explicado ya en estas horas a través del Twitter y a través de del programa Sin Guión que sí pudimos hacer ayer, la situación de Keiko Fujimori es difícil, pero no imposible. Es muy probable que obtenga nuevamente su libertad en las próximas semanas o meses. Hay varios caminos. Uno es la recusación del juez, Richard Concepción Carhuancho. La otra es la apelación. Y finalmente la casación, si no funciona la apelación. Y por otro lado, el habeas corpus, a través de un largo camino que te lleva al TC, es el más largo probablemente. A Ollanta Humala y a Nadine Heredia les costó 10 meses salir a través de un habeas corpus, pero, ojo, ellos esperaron agotar la vía de la apelación. Una vez que no les dieron la casación, se fueron por el habeas corpus. En el caso de Keiko Fujimori es probable, porque se puede, interponer el habeas corpus de inmediato si lo que se alega es falta de juez imparcial. Así que tiene varios caminos, probablemente esté algunas semanas en prisión, todo depende de lo que digan los jueces. La sala del doctor Saguanay ha sido recusada, así que probablemente no pueda haber la apelación, pero sí la sala de la doctora Inés Villa Bonilla, y conociendo lo fuertes que son las magistradas de esa sala, es probable que Keiko Fujimori tenga que ir a la casación. O, por otro lado, habría que esperar el resultado del habeas corpus, que puede resultarle favorable en primera instancia, ojo, no veo difícil, pero puede resultarle favorable, y vamos a ver cómo va. Mientras tanto, se ha desatado una guerra, pero una guerra de aquellas, básicamente protagonizada por Alan García y sus congresistas en defensa de Pedro Gonzalo Chávarri. Ya la asociación aprista con la fiscalía es pues descarada, ya ni siquiera están disimulando, esto es bien grotesco. Siempre hemos sabido que en el Poder Judicial y en el Ministerio Público hay una gran influencia aprista, política, que viene de la época de Alan García, primer gobierno, y se ratifica en el segundo gobierno para controlar algunos jueces y fiscales que puedan ser útiles a futuro. De esa manera, por ejemplo, Alan García en 1991, a pesar de haber sido acusado por el Congreso, pudo lograr que los fiscales supremos les cambien la acusación que hacía el Congreso de la República. Luego huir del país y finalmente, 10 años después, asilado, regresar y obtener fallos favorables por prescripción. Y finalmente volver a ser presidente de la República. La Virgen no se te parece pues 2 veces, ¿no? Una nomás creo. Ya 2 es difícil. Pero Alan García pretende que la Virgen se le vuelva a aparecer y eso va a estar difícil. Alan García tiene un problema bastante complicado que se llama Barata. Este señor en el Brasil no ha todavía contado nada sobre coimas en obra pública, que digamos es su especialidad.
Pero sí lo ha hecho el jefe de proyecto, el jefe de obra, digamos, el gerente de obra, el señor Nestre, en el Brasil ya le contó a los fiscales, a José Domingo Pérez, que las coimas en el Metro de Lima, solo en esa obra, tramo 1 y tramo 2, fueron 24 millones de dólares en coimas, que se pagaron 10 millones para el viceministro Cuba hacia abajo, repartieron hacia abajo. Cuba es el que se lleva la mayor parte, pero el resto también. Un viceministro no se va a llevar, pues, 10 millones de dólares entre él y toda su banda, ¿no es cierto?, sin que el presidente de la República sepa nada, porque ¿para qué Odebrecht le va a pagar al viceministro y a otros lo que tiene que firmar el presidente y el ministro, que eran los que firmaban los decretos supremos? ¿Para qué vas a gastar 8 millones de dólares en coimas de un viceministro de comunicaciones, que ni siquiera es de transporte para abajo, que no tiene ninguna capacidad de decidir si la obra se hace o no? Como eso era incoherente, el mismo gerente brasilero dijo que efectivamente 14 millones de dólares fueron pagados a la plana mayor, pero que Barata era el que se encargaba de esos pagos. ¿Quién es plana mayor respecto al viceministro? El ministro y el presidente. Así es. Esa obra sale con un decreto supremo de urgencia firmado por Alan García y por Cornejo. Esos son. O sea, discúlpeme, no hay mucha ciencia en esto. Alan García sabe que un viaje más a Brasil del fiscal Vela, un viaje más a Brasil de José Domingo Pérez, y les cuentan toda esta parte, que no ha sido contada hasta ahora. Y en ese momento, fin de la situación. Y estamos hablando, ojo, de una obra, de una empresa. No estamos hablando de todas las empresas brasileras, ni de todas las obras de todas las empresas brasileras. Habrá que hacer una contabilidad un poquito más precisa cuando todas las partes hablen. Ese es el problema de Alan García. Alan García se ha dado cuenta que si Keiko Fujimori puede ir a la cárcel por donaciones de campaña, imagínense por un cohecho cómo no va a ir él a la cárcel. Es muchísimo más grave, además. Y de ahí sí hay cohecho, o sea, es coima. No estamos discutiendo el tipo penal, si lavado le aplica o no le aplica. Es como el caso Toledo. Es como el caso de Toledo, claro, como Susana Villarán, tiene un tema de cohecho. Es decir, yo he aceptado recibir un dinero a cambio de determinada cosa. En el caso de Susana Villarán se le acusa de haber firmado un contrato de obra. En el caso de Alan García, la cosa va a ser más complicada, porque hay decretos supremos firmados por él para autorizando obra que se sacó a patadas, como ustedes recordarán. Y bueno, ¿qué está haciendo Alan García y sus amigos? Han decidido inventar la siguiente teoría. Agárrense, ¿eh? Vizcarra y el primer ministro han encarcelado a Keiko Fujimori. Es decir, no hay sistema de justicia en el Perú. Ellos encarcelan. El Ejecutivo, ¿eh? 2. Chávarri es un héroe de la patria que está siendo hostilizado por Vizcarra y compañía, y por lo tanto estamos ante un inminente golpe de Estado que pretende capturar el Ministerio Público para poner, pues, personas cercanas a Vizcarra o qué sé yo. Entonces, estamos ya en la requete conspiración caviar. Pero no estoy bromeando. Esto es lo que ha escrito Alan García en su Twitter. Les voy a leer textual, para los que no llegaron ayer a verlo. Ha dicho lo siguiente. El fiscal de la Nación, bueno, primero, él retuitea y comenta el tuit de Pedro Gonzalo Chávarri que dice lo siguiente. El fiscal Pérez tiene un interés político coordinado con el gobierno. Eso dice el fiscal de la Nación. Su interés es tapar la investigación del caso Chinchero, donde los peruanos perdimos millones de soles y hasta ahora no hay responsables. ¿Quién tiene el expediente y no permite el avance del caso? El fiscal Pérez. Tintón, primera mentira. El señor Pérez no tiene el expediente de Chinchero. ¡Se lo quitaron! Chávarri ya no lo recuerda. Más bien, él ha pedido que se lo devuelvan y no se lo han devuelto. ¿Cómo puede demorarse en la administración de justicia si ni siquiera tiene el expediente? No está a su cargo. Pobrecitos, qué falta les hace Montesinos, Pierre Figari, este tipo de gente. No saben ni mentir. Alan García dice, el fiscal de la Nación denuncia que el fiscal Pérez tiene interés político coordinado con el gobierno. ¿Se ha politizado la justicia? ¿Es un golpe de Estado? Discúlpenme, ¿quién politizó la justicia en el Perú? Empecemos por ahí.
¿Quién politizó justamente lo que está sucediendo es que las promos de apristas se están yendo del Ministerio Público y del Poder Judicial y ya no tienen el control que tenían antes. Ya no tienen, como decía el juez Walter Ríos, hegemonía. Ya no hay hegemonía, pues. Justamente los que tenían intereses políticos de este tipo están perdiendo dentro del sistema de justicia, y esto también es consecuencia no solo del proceso Lavallato, sino del proceso contra la corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público, que lideran varias fiscales valientes en el Callao. Ese es el tema. Los dos procesos están trayendo abajo un sistema de corrupción enquistado en el Estado, y fuera del Estado también a través de organizaciones políticas. ¿Qué más dice Alan García? Esto es con foto de Villanueva, ¿no? Dice Alan García, el presidente y su primer ministro, después de encarcelar a Keiko Fujimori, o sea, son carceleros, el presidente de la República, exigen que el Congreso expulse al fiscal de la Nación. Han politizado la justicia. ¿Es un golpe? No hay ningún golpe, salvo en la imaginación de Alan García. Alan García que necesita un golpe. ¿Para qué? Para fugarse, pues, ya lo hizo antes. En el año 92, a golpe me fugo, asilado político. No, sí, ahí Fujimori le dio la excusa perfecta para que huyera, protegido por inmunidad diplomática. Pero claro, pero ahora no va a haber pues ningún golpe. Entonces, ¿cómo se va a escapar? Si no hay golpe. ¿Ah? El presidente de la República no encarcela a Keiko Fujimori. Y dos, el Congreso no tiene que expulsar al fiscal de la Nación, lo tiene que destituir por faltas y delitos muy graves. Eso no es una politización de la justicia, al contrario, es la despolitización de la justicia. El señor García está defendiendo acá a capa y espada a Chávarri. ¿Qué tanto interés? ¿Qué tanto interés? García ya no tiene, ojo, beneficio ante juicio. Ya pasaron 5 años desde que dejó el poder. Se le juzga como a cualquier común, aun cuando haya cometido los delitos durante el mandato. Porque los delitos que se le van a imputar son cometidos durante su mandato. Y hablando de politizar la justicia, ¿no? Yo escribí anoche, ¿ustedes saben a cuántas personas Alan García les cambió la sentencia? O sea, Alan García, durante su mandato, tenía más o menos 15.000 condenados. A 5.000 le cambió la sentencia con su puño y letra. Él y Dios, según García. Él y Dios. Entonces, a ti te dieron 8 años, ya yo te doy 4. A ti te dieron 17, yo te doy 7. Y así fue. Cambió él 5.000 sentencias. ¿Eso no es la politización, acaso, de la justicia? Y de esas 5.000, ojo, 3.000 y un poquito más eran de narcos. De todo calibre, desde el Burrier hasta el Capo. De esas 5.000 sentencias que él modifica, 3.000 eran por narcotráfico, TIT, tráfico ilícito de drogas. Entonces que no nos venga a hablar pues de la politización de la justicia. Si él modificó, o sea, invadió los fueros del Poder Judicial sistemáticamente, y no nos hubiéramos enterado de esto si no hubiera sido por la megacomisión, dicho sea de paso. Y luego arranca con el temita, esto lo vamos a explicar, el temita chinchero. Dice Alan García, el miedo al tema chinchero inició la guerra Chávarri, luego al Congreso y después la coacción judicial a la mayoría. ¿Qué o cuánto ocultan en los ministros de PPK? Los ministros de PPK. Estaba nerviosito cuando escribió. Bueno, a ver, caso chinchero. El caso chinchero se inicia en el gobierno de Humala, no en el de PPK ni en el de Vizcarra. Los que hacen la licitación son el gobierno de Humala. ¿Y qué se gana? Se gana una concesión para hacer un aeropuerto en el Cusco que permita cerrar el actual aeropuerto del Cusco, que cualquiera que vaya sabe que está absolutamente saturado, y que permitiría recibir un flujo mucho mayor de turistas que el Cusco necesita, porque de eso vive el Cusco. Muy bien. Entonces, el aeropuerto Chinchero, licitado. Muy bien, se ganó la licitación, perfecto. Cuando llegue el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se vence el plazo por el cual el concesionario tenía que demostrar que podía asumir el costo de financiamiento. No solamente es poner el capital, sino asumir el costo del financiamiento, que es muy alto, pues son obras de millones de dólares. Entonces, la concesionaria dice, no tengo los activos colaterales para poder obtener en el sistema bancario, en el sistema internacional, el monto necesario para enfrentar un costo de financiamiento que era a 20 años. Es decir, a ti te prestan la plata, obviamente el banco gana, ¿qué? 20 años de intereses.
Ese costo es el que no podían asumir. Y le dicen al Estado, resolvemos el contrato o renegociamos. Y el Estado, con carta del Contralor, que yo le he visto con estos ojitos, dice, renegocia. Le indican a Vizcarra y a su viceministra Fiorella Molinera renegociar. Eso lo dice Edgar Alarcón, que después grababa a Torne y grababa a todo el mundo. ¿Okay? ¿Qué hacen? Renegocian y el Estado asume el costo financiero a cambio de menos años de concesión, en fin, un paquete de renegociación. Pero era verdad que al Estado le iba a costar mucho menos, porque como asumía el costo del financiamiento, le costaba menos al Estado. ¿Que podrían haber sacado mejores ventajas? Sí, porque menos años de operación podrías haber sacado. Muy bien. Se aprueba esto y el Congreso de la República, con Fuerza Popular a la cabeza, más Vitocho, más el APRA, comienzan a pegar de alaridos y decir fraude, fraude. ¿Se ejecutó la obra? No. El gobierno resolvió el contrato, Vizcarra renuncia para que no lo sigan persiguiendo, entra a Yufra y lo primero que hace es resolver el contrato. Resuelve el contrato y eso sí, el Estado peruano se tiene que ir a un arbitraje internacional para pagar el lucro cesante, el daño emergente y todo lo demás que ha generado el concesionario, que son varios millones de dólares. No se ha pagado directamente justamente para que nadie diga, porque el Estado no puede firmar un papel sin que todo el mundo chille, entonces que sea un tribunal arbitral internacional el que diga cuánto es. Eso es chinchero. Dígame, ¿en qué le afecta a Vizcarra? ¿Dónde está el delito? Ya le habían archivado el caso. Lo quieren reabrir y reabrir. Discúlpeme, esta es una cojudez. ¿Ya? Embanderado Alan García con una cojudez. Esto no es Odebrecht. Esto no son los 14 palos que te dan por el metro de Lima. No. Esta es la renovación de un contrato que jamás se ejecuta. ¿Cuál es el problema? Y que la carpeta fiscal no la tiene José Domingo Pérez, por Dios. Ya, el nivel de ignorancia al fiscal de la Nación es impresionante. Entonces, estos son los tweets de García. Obviamente, Javier Velázquez Quequén corriendo al lado. Gobierno, a través del primer Villanueva, se apresta a tomar el Ministerio Público. ¡La toma! Condicionan diálogo, entre comillas, a fujimoristas a cambio de entregar el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público, contrario censo, está tomado por los fujimoristas. Claro, lo que dice Velázquez Quequén. Gobierno a través del primer Villanueva se apresta a tomar el Ministerio Público y condicionan diálogo a fujimoristas a cambio de entregar el Ministerio Público. No tenía idea que el fujimorismo había tomado el Ministerio Público. Eso es lo que dice Javier Velázquez Quequén. El fujimorismo ha tomado el Ministerio Público, entonces el gobierno está condicionando un diálogo a cambio de que le entreguen. Y luego dice, otros se someterán o arrodillarán. Los congresistas apristas los esperamos de pie. Inminente golpe de Estado. Yo no sé, Javier Velázquez Quequén fue primer ministro en esa época. ¿Qué tendrá que contarnos sobre el tren eléctrico? Vamos a ver qué nos cuenta. Inminente golpe de Estado. Hoy día en la mañana he llamado a la Secretaría de Prensa del Palacio de Gobierno a preguntar si hay golpe de Estado. Me han dicho que no. Tempranito, hay que hacer la tarea. Aló, por favor, ¿hay golpe de Estado? Me han dicho que no. ¿No? Porque claro, si alguien sabe algo de los golpes de Estado, es que no se anuncian. El domingo va a haber golpe de Estado. Me ha llegado por chat toda la planificación del golpe de Estado. Este domingo, golpe de Estado. Mensaje a la Nación de Vizcarra. Ha cambiado a los altos mandos de las Fuerzas Armadas para dar un golpe de Estado. ¿Qué? Ya, no sé, que estoy vieja, creo. Estoy vieja, ya no se puede ser tan baboso, pues no. Aló, ¿hay golpe de Estado? Sí, un ratito, por favor. Sí, me confirman que sí, hay golpe de Estado. No, pues... Que Alan García se muera de miedo de todo lo que les he contado es una cosa. Pero ya esto es descarado, ¿se dan cuenta? Antes protegía a Chávarri, pero más o menos así en el Congreso. Mauricio Mulder votaba con los fujimoristas en la comisión permanente, ¿no? La barajaban. Ahora no, ahora es sálvese quien pueda. Si no se queda Chávarri, morimos. Nos matan. La doctora Ábalos, no estoy hablando de Pablo Sánchez, ¿eh? Nos manda a la cárcel a todos. Y esa es otra cosa que hay que aclarar antes de ir a la entrevista. Ya está Fernando Tuesta con nosotros. A ver, entiendan bien. Porque parece que en el sector público, sobre todo en el sector público, en la política pública, no se entiende esto. Muy bien. El Ministerio Público y el Poder Judicial no son el ejército. No hay subordinación. Un juez de primer nivel no es subordinado al señor Prado Saldarriaga, presidente del Poder Judicial. ¿Ok? No hay relación de subordinación. Esto no es un ejército. Tú no eres el general y yo el capitán y te debo subordinación. No hay subordinación en ningún sistema de justicia en el mundo. Tampoco hay cargo de confianza.
en la relación fiscal provincial a fiscal supranacional. No hay relación de confianza. ¿Por qué? Porque no han sido nombrados por otros fiscales. Un fiscal no es nombrado por otro fiscal. Un ministro sí tiene relación de confianza con el presidente de la República, por lo tanto el presidente le retira la confianza y lo remueve. Un fiscal no tiene relación de confianza con el fiscal de la nación. Un juez no tiene relación de confianza con el presidente del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ingresa a la carrera pública por un organismo que es ajeno al Poder Judicial o al Ministerio Público, que se llama Consejo Nacional de Magistratura, y se llamará, si votamos así, ¿cómo te llamas? Junta Nacional de Justicia. Muy bien. Entonces, la carrera, o sea, el ingreso a la carrera, el ascenso a la carrera y la salida de la carrera no está regulado por tu superior jerárquico, entre comillas. ¿Por qué? Porque no es tu superior jerárquico. Ni hay una relación de confianza, ni hay una relación de subordinación, ni hay acceso a designación. Lo único que puede hacer el fiscal de la nación es rotar. Y está usando ese poder para reventarle la vida a fiscales honestos. Y lo está usando a toda velocidad. Ayer hemos tenido conocimiento y he publicado una carta donde amedrenta a Ronald Gamarra, que es un abogado litigante, ¿no es cierto?, ordenándolo que rectifique sus opiniones, cuando en el Perú no hay delito de opinión, y que las rectifique ya con papel membretado del Ministerio Público, con sello del Ministerio Público y en su calidad de fiscal de la Nación, no en su calidad del señor Pedro Gonzalo Chávarri. Es decir, utilizando el cargo de institucional para hacer referencia a un tema de su honor personal. Primer error. Segundo error, no hay delito de opinión. Y tercer error, remueve a la pareja de Ronald Gamarra. Ayer me he enterado que es ella, de una investigación contra los cuellos blancos del puerto, donde ella está en esa investigación y la manda a una fiscalía donde está presente un fiscal que ella ha pedido públicamente que sea removido por su relación con los cuellos blancos del puerto. O sea, la manda a un lugar peligroso para ella. Ese es el fiscal de la nación que defiende a Alan García. Entonces, mucho cuidado, porque al fiscal de la nación ya lo abandonó el fujimorismo. Si han escuchado a Tubino, que es el vocero, y dicen, bueno, no, tampoco es que nosotros lo estemos defendiendo, ¿eh? O sea, y no nos interesa mucho si se queda o se va. Pero para Alan García Chávarri es vital como lo fue Peláez. ¿Se acuerdan de Peláez? Que le hizo una investigación a la medida para decir que no tenía enriquecimiento ilícito y hacer cosa decidida para que no se le pueda volver a investigar. ¿No se acuerdan? Ya pues, ya no tiene eso pues ahora. Acá hay 14 millones de dólares de Odebrecht sobre la mesa en coimas del Metro de Lima a la alta dirección del gobierno del Perú, que encabezaba él. A ver pues, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 27 minutos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Y un solo consejo, si alguien lo escucha en Palacio de Gobierno, que donde dicen que no hay golpe de Estado, a Alan García se le responde, ¿ah? Se los digo por muchos años de experiencia. No es un adversario que tú dejas pasar porque él, a punta de repetir mentiras, construye verdades. O sea, ¿quién inventó la pareja presidencial? ¿Quién inventó Alan. La reelección conyugal? Alan. Ya pues, y la repite hasta que todo el mundo la repite. ¿Y qué le pasó a Ollantumala? Que nunca le respondió. Miren dónde quedó. ¿Y por qué no lo respondió? Porque él no le ponía la agenda. Ah, ya pues, mira pues lo que te pasa cuando no respondes a Alan García. A Alan García hay que responderle fuerte y claro en el primer minuto. Sale corriendo, ¿ah? Sale corriendo, créanme. Pero hay que responderle fuerte y claro. Golpe de Estado, señor, el que usted necesita para poder huir. Así hay que responderle. Que ya lo hizo una vez, no le vamos a dar ese gusto 2 veces. Claro. Se acabó la discusión. No, cómo se ríe acá No te rías pues, es en serio. Muy bien, Fernando Tuesta está con nosotros. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación, Rosa María. Ayer, columna publicada en El Comercio, intenta responder una pregunta que todos nos hacemos. Lo que estamos viendo es el fin del fujimorismo y anota una característica importante de Fuerza Popular. Una organización política construida alrededor de una persona, Keiko Fujimori. Que es una característica de varios movimientos políticos, claro. ¿No? Que no han podido superar a su líder. Es así
o si hay un recambio generacional en el fujimorismo porque del padre pasamos a la hija y hay una continuidad. A pesar de que ella quiso alejarse del padre, ¿no? Pero Claro. ¿es así? ¿Es tan personalista como Es creemos? lo que se denominan pues los partidos personalistas, ¿no? Como tú has señalado, alrededor de esa persona. Del caudillo. Sin embargo, en algunas ocasiones, en realidad se construye sobre la base de la memoria de quien funda, digamos, la dinastía, y puede ser recogido, no siempre bien, me refiero en el éxito, por los hijos. O la viuda, ¿no? En Sí, Latinoamérica también también, puede ser. la viuda, los Así es. hijos, etcétera. ¿No? Qué sé yo, por ejemplo, no sé, el hijo de Castañeda no ha tenido el éxito del padre, los Bedoya no siguieron al padre, en fin, no siempre esas dinastías políticas alcanzan. En Latinoamérica sí, ¿ah? En Tenemos Latinoamérica sí, pero me refiero a que, ¿qué es lo que convierte, digamos, esto en una suerte de dinastía? En primer lugar, aquel que viene de un gobierno que ha tenido mucho impacto en la sociedad, de distinto bueno o malo, nivel. pero mucho impacto. Así es, Gracias. mucho impacto, porque ha sellado generalmente sobre la base de, por ejemplo, la autoridad, la transformación, lo que fuera. Claro. En este caso, Keiko Fujimori efectivamente recoge esa suerte de memoria, pero le da un elemento distintivo, que es el partido. Porque ahí viene la diferencia. Alberto Fujimori solo tenía el partido porque era la única vía legal para candidatear. Si no, simplemente se hubiera Así es. deshecho. De Porque hecho, su alianza se era con las deshizo. Fuerzas Armadas. Por un lado, y por otro lado, su relación con la opinión pública era, digamos, de empatía. El clientelismo desde el aparato del Estado era también efectivo. En fin, una década de esa naturaleza es recogido por la hija. Ojo, el fujimorismo es Fujimori en el sentido literal del término. Allí donde no ha postulado un Fujimori, no ha habido éxito, porque Marta Chávez y antes, en el 2001, los candidatos fujimoristas no tuvieron el éxito que tuvo posteriormente Keiko Fujimori, Keiko. claro. Ahora, Keiko no podía hacer lo mismo del padre, tenía que construir un aparato que canalizara esta corriente así llamada fujimorista. Bueno, pues, entonces, pero lo construye sobre la base de la memoria y obviamente nuevamente del apellido. Y es alrededor de ella. No existe fuerza popular sin Keiko Fujimori. Las últimas elecciones hemos visto el fracaso estrepitoso en términos electorales. Tú te veías al señor Dieter Columbus, que era bautizado, apoyado, incluso por Keiko Fujimori, y sacó menos del 3%. Claro. Menos del 3%. Es decir, no hay transferencia, sino esto está monopolizado por la figura de. Ahora, ya está en un momento ella de caída libre, ¿no? Ya, entonces, el tema es que una cosa es en el gobierno y otra cosa es fuera del gobierno. Y fuera del gobierno, ella tenía el gran poder del Parlamento para empezar, el gran poder del Congreso. Y ella no supo administrar ese poder desde el inicio, en donde no reconoce el triunfo, sino le atribuye que esto fue un fraude y que en realidad eso fue fue orquestado este fraude por la caviarada comunista, por los La medios de CIA. comunicación, más la OMPE con su voto electrónico e impedir que las Fuerzas Armadas voten. En fin, construyó una narrativa que desconocía el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski y va a actuar en consecuencia. Y eso quiere decir, como ella lo dijo además, gobernar desde el Parlamento, ¿no? Aplicar su plan de gobierno desde el Parlamento. En realidad lo que ha sucedido es que trazó su objetivo de deshacerse de Pedro Pablo Kuczynski, a quien consideró un presidente ilegítimo. Y entonces todos los pasos para que salga estuvieron correctos. Cuando asume Vizcarra, en realidad ellos sienten que ya cumplieron de alguna manera con una parte de ese papel, deshacerse del ilegítimo. Ahora, el legítimo, por sucesión, era una persona, sin embargo, débil. O sea, era su títere. Esperaban que fuera su títere. No tenía ningún poder legitimado por las elecciones, no tenía bancada, no tenía partido, y ellos lo sostenían.
desde el momento en que el presidente Vizcarra, como cualquier otro, necesitaba organizar y tener una base de apoyo del poder, ellos sienten que los han traicionado. Claro. Y todo lo que viene, y que ya lo sabemos, han hecho además el desgaste profundo de ella, para empezar, de su partido en el Congreso y en general del fujimorismo de manera conjunta, porque en ese camino se distanció del padre, expulsó al hermano del partido y del Congreso. Y quería meterlo preso. Claro, y entonces todo eso en aras del poder era no solamente un hecho, sino un sentimiento y una percepción del abuso del poder, ¿no? Esto lo ha llevado a situaciones de debilidad que ahora tiene, obviamente, hay interrelación, que duda cabe, entre situaciones, pero que hoy día no solamente es posible preguntarse si es que existirá un fujimorismo posterior a este momento y de qué manera. Yo creo, sinceramente, y que termino con esta parte, que va a haber fujimorismo, pero no creo que vaya a sobrevivir en las mismas condiciones que obviamente lo ha tenido, porque sí ha dañado en un aspecto medular que está asociada la figura de Keiko, ahora sí de manera clara, a hechos delictuosos. Ahora, hemos tenido a Alan García asociado al delito en la década de los 90 y el 2006 lo elegimos presidente, ¿no? Sí, es cierto. Claro, enfrentándose un mala y porque él inventa su propia narrativa, ¿no? Sí. Evidentemente. Pero, y además sí aparecía claramente como un perseguido político. Cuando hay el golpe, acuérdate que van tras él a su Claro, casa. por él eso se te esconde. está pidiendo a gritos un Entonces, golpe, ¿no? para poder huir. Pero y ahí viene el tema, porque han habido declaraciones, y por ahí también se ha escrito, una suerte de asociación histórica entre el aprismo y el fujimorismo. Y creo que hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado porque el aprismo sí es una corriente política organizada a través de un partido, en el momento en que los partidos además se construían como partidos de masas, anclados ideológicamente alrededor de un liderazgo que tenía un pensamiento. Así es. Y entonces a lo largo de Que años... podía transformarse, ¿no? Porque ahí a la sí, torre sin duda, transforma va de aquí para allá. Ahí a la torre para todos los gustos. Así es. Pero había creado identidades muy fuertes, una claro. historia, Un un martirologio, sacrificio, y que Alan García se nutre de eso medio siglo después. Así es. Pero el fujimorismo se dice que también ha sido perseguido, etcétera. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Porque además, tú le preguntas a dos fujimoristas qué cosa en realidad los une, o les preguntas acerca ideológicamente, programáticamente, no tiene programa. van a tener que ir hacia atrás, Claro. y decir tres cosas, dos cosas. Básicamente, digamos, nos salvó del terrorismo, nos liquidó Claro. al terrorismo, y en algunos otros casos, quizá un poquito más depurados, decir que dio estabilidad económica al país, y ahora último se le ha agregado la idea de que dio la paz al país en términos de su relación con Ecuador y la paz. Claro. Luego de eso tú dices, bueno, pero ¿qué más? O sea, Claro. y no hay, porque eso fue el pasado, ya, pero hacia futuro, ¿cuál es tu programa? ¿Cuál es tu visión de todo esto? Mira, yo no les hay, pido ni siquiera visión ideológica. Sí, no, sin un duda. pequeño programa. Por eso, programático, un no pequeño ideológico. programa. No hay. Y entonces O ahí... sea, ¿qué sale Úrsula Letón a decir? Vamos a hacer, proponer una agenda legislativa en materia de educación. Ya, ¿qué propones? No, lo Que la ha educación habido- sea íntegramente pública, No, que sea privada, que sea... ¿Qué propone? Nada. Dos cosas en educación que han apoyado directo e indirectamente. Bueno. Uno, el tema asociado al conservadurismo, con el grupo con De mis hijos Profesor no te metas. ese es uno. Y dos, también apoyar directo o indirectamente A las el universidades tema de privadas. las universidades privadas y el tema de la reforma universitaria, Claro. y intentar cortar los digamos, pies. hay que decir una cosa, desde la peor de las posiciones. No, por eso, sin duda. O sea, apoyas a los propietarios de universidades privadas que no quieren dar un servicio de calidad. Así es. Ese es Así uno. es. Y dos, apoyas a grupos evangélicos radicales, al pastor Santana y a sus amigos que tienen más Así problemas es. que un baldor, ¿no es cierto? Muy bien. A esos apoyas en contra de la igualdad de niños y niñas. Caracho, ¿qué tal programa? Sí, o sea, es claro. un conservadurismo, pero del siglo Atroz. XIX. Entonces,
Además, discúlpeme, ese no es un libre mercado universitario. Eso es una estafa a estudiantes pobres. Así es. Ya estamos viendo las que están cerrando. Así Entonces, es. ese tipo de programa no es un programa, eso es mercantilismo puro. Pero Mercantilismo del puro y duro. Pero además entonces uno termina observando que lo que tienes en el fujimorismo actual es un nivel de pragmatismo que además muchos practican, porque de lo de Harvard y en esa época Uy. había, a lo de ahora hay un gran salto. Sin embargo, ese salto no se ha dado en este momento. Ya ahí nada más, al poco tiempo. A los pocos días. ¿No? El 28 de julio del 2016. Así es, ¿no? Ahí Ahí fue. en medio año ya había cambiado absolutamente, porque además se nutría entonces de coaliciones, de intereses, y muchos de ellos informales, Ahora, mercantilistas. ahora, ¿qué piensas de esto? Yo no te digo que haya un paralelo entre el APRA y el fujimorismo, pero sí podemos decir que había un pacto de facto. Bueno, eso Es- sí. Desde que Fujimori regresa al Perú para ser juzgado y Alan García es presidente, las condiciones carcelarias se negocian con el gobierno de Alan García claro. y se obtienen buenas condiciones carcelarias en el ánimo de conseguir un indulto. Y por lo tanto, mientras Keiko Fujimori está en el Parlamento como parlamentaria, vota siempre con el APRA. O sea, le da mayoría al aprismo Sí, los sí, 5 sin años duda, de Alan sin García. duda. Alan García no cumple su palabra, pero mantienen este pacto de facto del 2011 al 2016 y lo mantienen en este quinquenio también. Sí. Entonces, no hay Aun una... cuando hay diferencias al Claro. interior de la APRA. Hay diferencias, Sí, sí, sí. pero digamos, el pacto de facto Sí. se da en la coincidencia de los votos Sí. en el Congreso Pero además... y en las causas. pero Mira tú además, hoy día. Pero además, ¿sabes qué? Tiene que ver, es de facto por los votos, pero también porque el fujimorismo en el Congreso no tiene, digamos, una bancada, ya no te digo toda la bancada, pero por lo menos No tiene un Mauricio número Mulder. de cuadros, no tienes pues un Velázquez Quisqué, Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, No tiene. que, ya, y No tiene, entonces pero ni de casualidad. en algunos casos se los llevan de las narices, Claro, ¿no? o sea, Entonces, no es locomotora, sino furgón de cola. claro, La ahora, locomotora es el APRA. pero tú ves ahora, por ejemplo, quién es el vocero de Fuerza Popular. Ahí notas la dificultad que tiene para articular una bancada que pueda responder políticamente y que además pueda articular aquello que dicen. Por ejemplo, dice, nosotros deseamos y proponemos el diálogo. Bueno, el señor Tubino es el menos dialogante que puede haber. Está haciendo su esfuercito. Sí, no, ¿ah? bueno, pero puede Pobre, ser. el otro día habló con nosotros y me dijo que ya no voy a usar el Twitter. Que las redes sociales hacían de él una persona que no era. Que no era, ya. Y lo reconoció. Y es que muestra yo no soy así. Y en verdad, en persona es muy educado. No, sin duda. Pero en Twitter le dan el aparato y Pero, comienza bueno, a pero es que- despotricar, enloquecido. Yo creo que muestran a las personas, Caviares, yo terrúpol. creo que muestran a las personas también en sus lados que muchas veces quieren ocultar. Yo sé, pero saca lo ¿no? peor de él. Sí, Pues, sí, de hecho, claro, mire, así es. mire, almirante, que le quiten ese teléfono, ¿eh? No machuque usted más el Twitter. ¿Ya? Con eso mejora mucho. Sí, mi hijo tiene razón, voy a dejar de usarlo. De verdad, he dejado de usarlo. Sí, sí, Salvo sí. que le pongan pues cosas, avisos, ¿no? Pero nada personal. ¿eh? Pero digamos, finalmente él es el portavoz autorizado, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que lo han escogido por una razón. Finalmente es un militar de formación. Entonces tiene disciplina. Le dicen, tú haces esto y lo hace. Tú no te peleas con nadie, no se pelea con nadie. Entonces, yo sí creo que tal vez en ese sentido puede ser útil, pero estoy de acuerdo, no tiene la experiencia Mira, el ni tema es que remotamente no, de un cuadro, tú digamos, tienes, partidario. tienes lo siguiente. Galarreta salió absolutamente deteriorado como imagen Está en mudo, el ¿ah? proceso. Está mudo. Está mudo. Salaverry ha tomado distancia. Se han ido algunos, pero además han renunciado los voceros. Y si tú te pones a ver quiénes Rolando quedan... Arreate ya pidió licencia por enfermedad. Así es. Que, Entonces, por ejemplo, ese es un buen cuadro. ¿Por qué? Porque es Sí. político de provincia. Así es. No, Tenía habilidad, por eso es que le piden pues que haga lo que hizo, ¿no? Pero- tenía habilidad, empatía con su población, entonces podía movilizar sus bases en San Martín. sí, no, sin duda, pero digamos, nuevamente, en el listado, tú ya no te encuentras con gente con experiencia y capacidades como para no solamente dialogar, sino incluso articular, digamos, la política que en principio ellos van a llevar de aquí en adelante en relación, por ejemplo, con el gobierno. Entonces, claro, de ahí pasas a la bancada del APRA chiquita, Ah, pero pero poderosa, potente, muy potente. ¿no? Entonces, Yo prefiero, ese pacto, de verdad, yo prefiero 5 así que 73 de los otros. sin ¿ah? duda. Si yo soy líder sin duda, político, sin duda.
Yo siempre he dicho que la prisa no es un elogio, es una constatación. Uno de ellos vale por 10. Sin duda. Son muy fuertes. Miren las iniciativas que han logrado. O sea, Mauricio Müller ha modificado la cuestión de confianza vía reglamento del Congreso. Imagínate, O sea, eso sí. no lo logra nadie, pues. Es una barbaridad inconstitucional, pero lo ha logrado. Sacó la ley Mordaza contra todos los medios de comunicación. Así es. O sea, miren, el defensor del pueblo lo han puesto ellos, siendo 5. O sea, no, déjense de cosas, tienen su tremendo mérito. Sin duda, ¿no? no. Para Ellos- defender digamos, su parcela del poder, la defienden muy bien. Pero, lamentablemente, pues, su agenda, digamos, pasa por pelear por la impunidad de personas que durante el gobierno de Alan García han delinquido. No, pero además esto va en Pasando contra- por no querer jugar a pero, Alan por ejemplo, García. este es algo que creo que en el fondo, por más que hagan todo esto, debe tener un nivel de incidencia al interior del APRA. ¿A qué me refiero? Cuando pierden las elecciones, y pierden las elecciones de manera estrepitosa, y vuelvan a tener una bancada chiquita, la anterior era de 4, esta es de 5, Así es. y además aparecía como la última oportunidad para que García sea la locomotora de un triunfo, esto obviamente golpea. Han salido cuadros importantes como Cornejo, Barreda y otros más, pero ahora yo no creo que esto no deje de ser algo importante, digamos, en el partido aprista. No digo ya de Alan García, Claro, sino el partido, a nivel de porque base. están, en algunos casos ya es insostenible algunas cosas referidas a cómo están llevando adelante eso. Pero además, acuérdate que García, luego de la derrota, dijo, yo me voy. ¿Y después regresó? Y no solamente regresó, sino que nunca se fue en realidad. Claro, es Nunca verdad. se fue, ¿no? Nunca se fue. Y entonces mantiene el control. Debe haber serios descontentos porque la última elección del 7 de octubre simplemente en algunos casos ni siquiera se presentaron, en el caso de Lima, Por ejemplo. ¿no? Que podían hacerlo, porque podían- según Mauricio Müller no tenían por la culpa del Jurado Nacional de Elecciones candidatos. Que no es verdad. No, pues no Ya, es verdad, decía que, no es verdad. ¿cómo era que el Jurado Nacional de Elecciones había generado un fraude? Pues, Y claro, ya cuando tú dices ese tipo de cosas y la gente se ríe, dejas de tener credibilidad como político. O sea, si sale un expresidente del Perú, no sé, imaginen ustedes, Valentín Paniagua, Fernando Belaúnde Terry, nos dice que hay un golpe de Estado, pucha, ¿no es cierto? No tengo que ni llamar a Palacio a preguntar si hay golpe de Estado. Ya, hay golpe de Estado. O sea, le creo, porque finalmente es una persona que puede haber dicho muchas cosas para enamorar. Yo siempre hay 2 clases de mentiras en los políticos. Las mentiras para enamorarte y las mentiras para engañarte. Y tú puedes aceptar las mentiras de amor, que te digan qué linda eres la chica más linda del Perú. Es mentira, pues, pero ya, bueno, sí, estás linda, ¿no? Pero si te dicen, te soy fiel y le estás sacando la vuelta, no, pues es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, las mentiras, digamos, de personas que se recuerdan con cariño en el Perú, fueron ese tipo de mentiras. Las mentiras de te voy a hacer un puente, te voy a hacer un río, te voy a hacer la montaña, te voy a hacer lo que tú quieras. ¿Ya? Pero cosa distinta es, me estoy robando tu plata. Son 2 tipos de mentiras muy diferentes. Entonces, en este momento, la palabra de Alan García es una palabra muy devaluada. Pero sin embargo, también es cierto, y creo que no hay que subestimarlo, sí crea corrientes de opinión. Por supuesto, Y yo sí estoy creo, estoy absolutamente de contigo acuerdo. que creer que simplemente es un político que no va a levantar cabeza, en fin, yo creo que es subestimar a uno de los políticos más sagaces que hay en Claro, el mira, país. lo de la Y reelección relación- conyugal, así es, yo él lo también creo. inventó. Lo inventó, pues. Lo inventó. Y el otro día, Ollantumala nos contó acá que cuando empieza la megacomisión le manda un emisario y le dice, mira, dos condiciones para pasar a un armisticio, digamos, ¿no? Que tu mujer reconozca públicamente que no va a ser candidata y que me desactiven la megacomisión. Y mandó al emisario Ollantumala y le dijo, ni una ni otra. Que, mira, no tenía por qué desactivarle la mega comisión, porque eso era un trabajo de fiscalización del Congreso, pero sí pudo haber salido Nadine Heredia y decir, ha llamado el señor Alan García y quiere que yo públicamente diga que no voy a ser candidata. Para satisfacción del señor García, porque necesita ser satisfecho permanentemente, no voy a ser candidata. Listo, señor García, deje de fregar. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque a mí no me pone en la agenda. Hubiera bastado con Sí, eso. porque yo creo que en algún momento quizás lo pudieron pensar, ¿ah? La posibilidad Claro, de- a de- tal de- punto de no, ¿sabes qué? Es esta actitud infantil de a mí él no me dice Sí, porque claro, yo soy sí, presidente. claro, claro.
¿no? Entonces, no es el acto más infantil que puede haber en política. Pero quizá lo más importante, Rosa María, de lo O sea, que que has no leído, subestimen a García. eso es uno. Y dos, el tema del golpe. A ver, ¿cuál ha sido el último golpe que ha habido en el Perú? El propiciado el 1992. hace 5 de abril. ¿Nos llamaron antes a avisarnos por WhatsApp que iba a haber golpe? Pero ese es un tema, eso es un tema, Rosa María. Pero lo otro es lo siguiente. En distintos momentos se ha dicho incluso que había la posibilidad de un golpe. Pero luego, quizá, hagamos el siguiente ejercicio. Para que tú propicies un golpe tienes que tener, en primer lugar, a tu lado y decidido a actuar a las Fuerzas Armadas. Claro, No hay lógico. golpes sin Fuerzas Armadas. No se puede. No hay golpes El sin control Fuerzas Armadas. El control Pero- de la violencia, el monopolio de la violencia lo tiene el Estado. Entonces, pero si no además- te acompañan, Las Fuerzas Armadas salieron magulladas y Del tienen todo 92. historial. No, en primer lugar, cuando terminó el 80. Como gobierno institucional. Así es. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas han tenido una mala experiencia en apoyo, ya no gobierno propio de Fuerzas Armadas, en apoyo en el año 92, y todo lo que significó esto. Ellos se van a jugar, o sea, las Fuerzas Armadas, ¿por quién? ¿Por Martín Vizcarra? O sea, un presidente cuyo apoyo es básicamente la opinión pública, que no tienen. En segundo lugar, vamos a un nivel más regional. ¿Cuándo los militares han salido a dar un golpe en América Latina últimamente? tic-tac, 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 tac. Piensen en el mapa de Sudamérica. Que O no sea, hay, el o único sea, apoyo que hay a un régimen autocrático es el de Maduro. pero entonces pero Claro, estoy estamos hablando, me hablando- refiero a lo que de la forma como están diciendo ellos. Claro, claro. Ojo, en el caso de Maduro es un proceso en donde sí empiezas ganando una Claro, hay elección un deterioro. desde el 98 con Chávez, cambias la constitución, etcétera. Ojo, lo que hizo Fujimori en el 92, hubo por un lado Fuerzas No, Armadas fue y un por golpe de otro Estado. lado golpe de Estado a toda ley. Así es. Además porque intervino los poderes del Estado de manera clara, no hay punto de discusión. Incluso los fujimoristas que apoyan aún el golpe dijeron que este era un mal necesario, Claro. pero no lo niegan. No. Entonces no hay posibilidad. Entonces decir que hay golpe para dar miedo es de una irresponsabilidad extrema, acompañada de una serie de corifeos que lamentablemente estamos Ahora, hay viendo. que decir una cosa, una irresponsabilidad solo entendible en un político sagaz, Pero por supuesto. porque está en un nivel de desesperación Sí, mayor. Sí, yo creo que estamos en un momento de los miedos de todo nivel, porque yo sí creo que, por ejemplo, el mismo Ollantumala tiene miedo ahora, Lógico. mismo, pero Pablo Kuczynski, todos Todos. los que vienen, todos los que están Todo, con Odebrecht. porque claro, o sea, tú ves que esta se da presa por donación de Así campaña, a mí es. me han donado para campaña, Así me es. voy preso también. Sí, claro, más o menos es la misma figura. Que Y- eso fue lo que pasó cuando metieron preso a Humala. Sí, pues. Yo dije, fíjate, a mí no me parece que le corresponda prisión preventiva. Pero, dado que ese va a ser el espíritu del Poder Judicial y del Ministerio Público, entonces que armen celdas para todos. Así es. Y es, aunque parezca mentira, en el juicio popular, que no es un juicio ciertamente, lo que la gente pide. Así es. Ahora, vamos a la pausa y le vamos a dejar una pregunta así de ciencia política a nuestro invitado, que es profesor de ciencia política. Mucha gente nos dice lo siguiente: oiga, yo voté en el 2016 de una manera, ¿ya? Pero me arrepiento mucho de mi voto. Me arrepiento terriblemente de mi voto. Hoy día, Keiko Fujimori no tendría 73 congresistas. ¿Por qué tenemos que aguantar estos 5 años? Vamos a la pausa y regresamos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 53 minutos, estamos en todo el Perú, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo y Aemetagua en todo el Perú. Rosa María Palacios. Rosa María. Muy bien, acá estoy con unos consejos prácticos. Doctor, tú estás en la pauta. Bueno, vamos a la pregunta. Yo voté, pues sí, me arrepiento. Nos escuchan en todo el Perú, y nos escriben siempre en todo el Perú. Qué vergüenza el congresista de mi zona, qué horrible, mil disculpas. Claro, pero la gente votó por ellos. Así es. ¿Ya? Y piden a gritos, le gritan a Vizcarra donde va por todo el Perú: ¡cierra el Congreso! ¿No? Entonces uno le dice: oiga, eso no se puede.
En el referéndum hay una pregunta que es para no permitir la reelección de congresistas, que creo que es una válvula de escape a esa furia. ¿Qué lección podemos sacar de esto? Mira, la gente dice efectivamente que se vayan todos, cierre el Congreso, y en realidad estamos entrando ya hace un buen tiempo a una suerte de irresponsabilidad del votante. ¿En qué sentido irresponsabilidad? Bueno, por ejemplo, se ha votado el 7 de octubre por alcaldes. Así Cada es. uno ha sido libre de votar por quien quiere. Y tenía además previamente, digamos, la idea de que esto dura 4 años. 4 Así años. es, así Entonces, es. tu voto lo tienes que pensar bien, ¿no? Claro. Ahora, si es que este señor o esta señora no cumplen, pues tienes dos posibilidades. Participar activamente en tu junta vecinal o lo que fuera, presionar, en fin, ¿no? Pero también lo siguiente, tienes que esperar el mandato. Tienes que esperar el mandato. Así es. Así es. Ahora, ¿qué se puede hacer en términos hacia adelante? Yo sí creo, por ejemplo, que la vida política contemporánea erosiona mucho a quien está en el poder. Es muy difícil que tú tengas un presidente, digamos, con un alto mandato, salvo aquellos que utilizando recursos vedados, utilizan también para entronizarse en el poder, concentrar y parecer como líderes mesiánicos. Pero en general es así. ¿A qué voy? A que la tendencia últimamente es a reducir los términos del mandato. Por ejemplo, en América Latina Eso es verdad. se ha bajado mucho de 6 a 4 y de 5 a 4 el mandato del presidente. Por ejemplo, Pero en con el reelección, caso, no, sí, Claro. en la mayoría con reelección, como en el caso de Estados Unidos, como en el digamos. caso de Estados Unidos. Pero en otros casos se reduce también el mandato del Congreso. Claro. Por ejemplo, México, estaba hace poco en México, el mandato del Congreso es de 3 años. Ah, su. Y en Estados Unidos, toda la Cámara de Representantes, 2 años. 2 años, claro. Ahora, eso parece bien para mucha gente, pero también tiene, como todo, dos lados. Ah, exactamente. Dos lados. ¿Cuál es el otro lado? Que la legislación se vuelve muy populista, pues, ¿no? Exactamente, tú en realidad, el año primero estás trabajando y el segundo ya estás pensando en la campaña. Así es. Y entonces, muchas campañas en realidad también erosionan el propio proceso de elección. Entonces, la gente que dice, yo voté y ahora que se vayan todos, no, porque no es tan fácil. Lo único que no tiene fin y puede entrar en cualquier momento es efectivamente un golpe de Estado. Así es. Golpe de Estado. Y perdemos más de lo que supuestamente ganamos, ¿no? Ahora bien, yo creo también que es, y quizá lo más importante que está haciendo el presidente Vizcarra, pero creo que de manera indirecta, promover una serie de cambios en los términos positivos. Y ahí quiero utilizar el término cambio por lo siguiente, Rosa María. Lo más permanente en el Perú son los cambios. ¿Y sabes por qué? Mira, tenemos, para empezar, todos los alcaldes y gobernadores van a cambiar el primero de este Todos próximo año. obligatoriamente. Y a los 4 años se van a volver a cambiar nuevamente todos. El promedio de gabinetes en el Perú es de 11 meses, Claro. el promedio. No llegan a un El año. promedio de ministro del Interior es de 10 meses, Sí. en los últimos 25 años. Ahora tenemos el cuarto ministro de Educación. Cuando se va un ministro, se van los viceministros. A lo de los viceministros, todos los directores. Se va la Y línea, muchos ¿no? de ellos se va a la línea y mucho más en el caso nuestro. En el Parlamento tenemos una mesa directiva cada año, presidente de comisiones cada año, y los miembros cambian también. ¿Qué quiero decir esto? ¿Esto es bueno? No es bueno. Claro. No es bueno. No hay ninguna continuidad. No existe continuidad. Y entonces creemos en el Perú que lo nuevo es bueno per se, por ser simplemente nuevo. Y lo que se está demostrando es que la política requiere experiencia y eso se da en los años. Sí. Algunos nunca aprenderán, Sí. pero digamos, ciertamente siempre es mejor. Y entonces, cuando Ahora- usted dice que se vayan todos, estás diciendo en el fondo que vengan todos nuevos.
Claro. Y el Perú ya, Porque alguien tiene que venir, ¿no? así es, desde el año 2001 hasta la actualidad, han pasado por el Congreso 500 parlamentarios. Claro. 500, de los cuales solo 80 han repetido. 420 han sido nuevos y ahora están en el olvido. Sí, claro. Han estado en el olvido. Entonces, hay que tener mucho cuidado, entonces, en dos sentidos. Uno, pensar, en primer lugar, no asumir la responsabilidad de la elección. Y en segundo lugar, seguir a aquellos que de uno u otro lado hablan de hay que se vayan todos, cerrar el Congreso o algunos que asusan el golpe. Y sobre lo primero de cerrar el Congreso, porque acá hay no es solamente un problema de términos, sino lo siguiente. Cerrar el Congreso es golpe. Disolver el Congreso es constitucional. Claro, pero todo el mundo recuerda pues las palabras de Fujimori. Así Disolver. Lo que pasa es que Fujimori utiliza un término Claro. de la Constitución, pero en los hechos hizo un golpe. Claro. Entonces, para que se disuelva el Congreso, y tú lo has dicho N veces y lo hemos escrito también, se requieren ciertos requisitos que en este momento no se han dado. Por lo tanto, el presidente Vizcarra no puede agarrar y cerrar el Congreso a no ser que dé un golpe de Estado. Y no creo que eso vaya a ocurrir, ni creo que tampoco esté en la cabeza de él hacerlo. Y el golpe que supuestamente dice el señor García que se ha dado, no existe sino en la cabeza de él, ¿no? Así es. Bueno, parece que Chávarri ha separado a otra fiscal, que es a la que denunció a los cuellos blancos. Así que vamos a tener más noticia de las cosas que está haciendo Chávarri. ¿La separa por qué? Ustedes dirán, pero si es titular y no es subordinada. Lo que pasa es que el fiscal de la Nación, por ley, sí tiene el beneficio, digamos, de poder rotar a los fiscales. No la puede sacar de la carrera. Eso sí, no. Pues ya tiene garantía de estabilidad y garantía de ascenso. Pero lo que sí puede es la rotación. Y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Pero también los puede denunciar, ¿no? ¿Ah? Pero sí los puede iniciar un proceso, ¿no? ¿A quién? A los fiscales. No, sí, claro, por supuesto, pero él no resuelve nada. Ah, no, claro. Entonces, No se resuelve resuelve en nada. el El Consejo Poder Nacional de Judicial. Magistratura, Tú no. así es. Él puede denunciar qué, sí, por supuesto, pero el tema acá central es la rotación. Sí, claro. Porque te quitan los expedientes y se los da a otro Así que es de es. su preferencia. O te manda pues a Chongoñape, ¿no? Para que simplemente te ¿Qué es lo que congeles. mostraron los audios? Pues? Claro, pues, la hegemonía, ganar la hegemonía. Entonces, ese es el problema hoy. Y es muy peligroso esto, porque, ¿qué hace? Aquellos, por ejemplo, cuando le vota la adjunta a José Domingo Pérez, ¿cómo la vota? Porque era CAS, era contratada, Así no había es. entrado por carrera. Así es. Entonces, primer problema son todos los que no han entrado por carrera, porque a esos los puede votar. Segundo problema es que puede rotar a un agente titular. O sea, José Domingo Pérez, ¿por qué creen que no lo ha votado? Porque es titular. Así es. No lo puede votar de la carrera del Ministerio Público, ni siquiera del rango en el que está. Entonces, ahí el problema que tiene Chávarri complicado también es político. Vota José Domingo Pérez, bueno, ya como ustedes comprenderán. Pero yo creo que el caso de Chávarri, que cada vez está más comprometido, pero a su vez necesita actuar, está vendiendo cara a su derrota, si es que derrota va a tener. Sí, yo lo he dicho varias veces, qué bien hizo Duberly Rodríguez. Dijo, bueno, yo renuncio, no hay ningún problema. Sigue siendo magistrado supremo, Así es. todavía no han visto las denuncias contra él, y nadie está gritando en la calle que caiga, nadie. Lo único que tenían que hacer era quitarse. Por alguna razón no pueden. No puede. Ese es el tema. No Cuando pueden las dejar. conexiones son muy fuertes, esto ya es No difícil. puede dejar de controlar el Ministerio Público, tiene que controlarlo porque está al servicio de intereses, eso está clarísimo, y ya hemos visto, o sea, si Alan García sale diciendo que hay un golpe de Estado, simple y llanamente porque los cuestionamientos a Chávarri cada vez son peores, y además, ¿por qué el fiscal José Domingo Pérez dice lo que dice el día miércoles después de que se termina de conocer la resolución de prisión preventiva para Keiko Fujimori? Dice lo que dice porque en la lectura del auto del fiscal, perdón, del juez Concepción Carbancho, lo que dice claramente el juez es que Chávarri está implicado en actos ilícitos, lo dice varias veces. Entonces, si el juez está diciendo que el señor fiscal de la Nación está implicado en actos ilícitos y ordena la detención preventiva de Keiko Fujimori, entre otros incidentes por ese, entonces, bueno, Cae de Maduro. que se cae Maduro, ¿no?
Y reitero, no hay subordinación en el Ministerio Público ni en el Poder Judicial. Ayer, el otro día escuchaba a Antero Flores decir, bueno, es como si un capitán le respondiera a un general. No es, pues, No, qué bárbaro, es un abogado, Antes lo sabe, ¿ah? lo sabe. O sea, no hay relación de subordinación Relación jerárquica, jerárquica, claro. no la hay. Porque si no, imagínense, pues, yo sería presidenta del Poder Así Judicial es. y le digo al juez, no, esto me lo resuelve de otra manera. Así es. Y tú eres juez de control, tú eres juez de garantía, me resuelves esto de otra manera. O me voy al juez de, no sé, en el civil. No, le das la razón al papá, o le das la razón a la señora, ¿Qué es esto? Porque es mi inferior jerárquico. No, pues, los jueces y fiscales tienen plena autonomía en su función. Plena autonomía. Y la razón por la cual hay un presidente y un fiscal de la nación es una razón administrativa, Así es. porque hay que administrar la buena marcha de la institución. Sin embargo, con el tema de los cuellos blancos, vemos que si bien, toda esta parte institucional y que tú has señalado, en realidad detrás de esto también había, a partir de una mafia, operadores que hacían que esto, lo que tú dices, Claro. en realidad se dirigiera a proteger Intereses. delitos e intereses, ¿no? Claro. Pero ¿cuál era esa mafia? ¿Favorable a quién? Claro. A Carguancho, a Domingo Pérez. No, para nada. No, para nada. Lo que pasa es que pasa lo mismo que hizo Montesinos. Lo que creas es un circuito. Claro, ¿no? claro. Ya sabes en qué cortes, ya sabes con qué jueces, ya sabes cómo llegar hasta la Suprema, en qué sala caer. Caías en la sala de Nostroza y él tenía controlado el asunto. Entonces, Pero para eso te servía también el CNM, claro, pues, porque en realidad removía o ratificaba o nombraba a lo que eran jueces. parte de tu circuito. circuitos, O sea, si pues. tú querías controlar un circuito, tenías que controlar el acceso. Así es. Y tenías que controlar la salida. Y tenías que controlar el ascenso. Y eso se controla en el CNM. Entonces, la aspiración de Nostroza era ser presidente de la Corte Suprema. Sin duda. ¿No? Esa era su aspiración. Entonces, Chávarri era absolutamente funcional a esos intereses. Y lo dicen los audios, hermanito, te estoy apoyando. Le hace reuniones de apoyo con medios de comunicación, todo eso está documentado. Cosa que Chávarri negó sistemáticamente hasta que no pudo más, porque ya los audios eran pues contundentes. O sea, con Chávarri hay tantos problemas que pasan desde su acceso. Es decir, notas que no son, tesis plagiadas, documentos que no sirven, su ratificación como fiscal supremo, también con problemas de notas, o sea, desde el acceso. Lo cual quiere decir que ha tenido un apoyo gigantesco Claro. para hacer esta carrera y que tiene que devolver estos apoyos, como apoyos políticos. Bueno, acá nos quedamos, aunque hay mucho más, es viernes. ¿Qué hay? Preguntas. Por ejemplo, le preguntan al doctor, Betty pregunta, si cree que el fujimorismo está en caída o en extinción. Que lee el artículo de ayer. Pues. No, sí, yo sí creo que está profundamente dañado en su reputación y en general en su capacidad de poder ejercer ese poder que tenían antes. No creo que es el final del fujimorismo. Creo que esto no quiere decir de que, por ejemplo, Keiko Fujimori sea casi la invicta que pueda pasar una segunda vuelta. Creo que hay mucho tiempo por recorrer. Creo sin duda que esto no va a ocurrir. Creo, sin embargo, que el fujimorismo, como es una dinastía, todavía tiene en Kenji, por ejemplo, una posibilidad. No digo que necesariamente, porque hay algo que tiene Keiko que no tiene Kenji. Keiko tenía voluntad política. Claro, Ella quería quería hacer. Y Quería eso, que parece simple, Muy lo importante. distancia el hermano, ¿no? Kenji ha apoyado, tiene carisma, es el fujimorista más claramente identificado con el padre. Es más empático. Por eso, ¿no? Entonces todo eso, pero le falta eso que tiene Keiko. Pero de todas maneras, yo creo que es una salida. La reunificación del fujimorismo tendría que entonces pasar por ¿cuál de los dos? Pero ponte a pensar, pues la reunificación de algo implica que hay dos tendencias, Así o es. dos ideologías, Ya, o ya. dos plataformas. Pero en este caso... En este caso son dos hermanos que se Sí, están pero- peleando. ya, pero en las dinastías ya no cuenta ideología. Claro, es una dinastía. Pero además tú tienes dentro del keikismo gente profundamente anti-Kenji, Claro. que lo has querido ver ahí afuera, y gente que rodea a Kenji, por supuesto que la gente que lo rodea es supuestamente los enemigos y también Keiko.
Pero lo que parece ser ya no tiene ningún poder ni ninguna fuerza de decisión es pues Alberto, ¿no? Que muchos creían, yo creo que el temor incluso de Keiko era que salido el padre de la cárcel Gobernara. iba a gobernar, iba a hacer política, iba a inclinar la balanza para Kenji. O en todo caso iba a ser el árbitro que iba a recomponer el fujimorismo, cosa que no se hizo. En realidad, el temor de Keiko, que dicho sea de paso, también el temor de mucha gente fuera, cuando decían, sale Alberto, iba a hacer política, va a llenar la Plaza San Martín. No, ahí lo tenías absolutamente limitado. Nada. Y ese es otro tema. O sea, el fujimorismo tiene 4.500 militantes. Eso es todo lo que tiene a nivel nacional. O sea, no es un partido en masas. No, no. Y ya vemos, ustedes han visto los piquetes que hay pues en la puerta del juzgado, ¿no? Hay 40 personas, ¿no? Era una maquinaria electoral. Nada más. No era un aparato de movilización de masas en épocas no electorales. Exacto. E incluso les cuesta mucho este tipo de apoyos que son básicamente, ¿cómo le llaman? Llevan gente nada más. Llevan gente con su comidita nomás. En fin, bueno, ahora sí nos tenemos que Nos tenemos despedir, que ¿ah? ir, nos 9 y tenemos que 12 es viernes, ahí misa el Señor de la Sí, Justicia sí. hoy, de hace rato que nos hemos pasado. Nos tenemos que despedir, pero nos reencontramos de todas maneras El lunes. el lunes con más noticias. Hasta entonces. Nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.